subir hacia atrás hasta que observemos que la esquina ya está en la posición que le corresponde. Y como vemos, hemos terminado el armado del cubo de Rubik con el método de Friedrich. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión te presento un video tutorial para resolver el cubo de Rubik utilizando el método de Friedrich en su nivel principiante. No olvides escribir tus comentarios y sugerencias en este video, darle like a este video, suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones más recientes de este canal. En 1974, el escultor y arquitecto Erno Rubik inventa este magnífico juego. Un año después, en las oficinas de patentes de Hungría, lo registra con el nombre de Cubo Mágico. Erno Rubik tardó más de un mes en armar por primera ocasión su invento. En enero de 1997, Jessica Friedrich crea un método para resolver el cubo de Rubik en tan solo 10 segundos. El método Friedrich, que normalmente se conoce como CFOP, consiste en armar en 7 momentos el cubo de Rubik, partiendo de una cruz, el armado de la primera capa superior, el formado de una T, el armado de la primera y segunda capa, intercambiar la capa superior con la capa inferior, ubicar las aristas de esa capa superior y ubicar las esquinas de manera correcta para terminar el armado. Si no cuentas con un cubo de Rubik, entra al siguiente enlace y obtendrás un cubo de Rubik virtual proporcionado por Google en honor a este magnífico invento. Procedemos a recargar la página para que el cubo se revuelva. Para un mejor entendimiento, clasificaremos las partes del cubo de Rubik en 3 divisiones. La primera, que habla sobre las caras, y tenemos la cara frontal y en su contraparte la cara trasera. Tenemos a la cara lateral derecha y en su contraparte la cara lateral izquierda. Contamos con la cara superior y en su contraparte la cara inferior. La siguiente división la conoceremos como por capas y tenemos la capa superior, la capa media y la capa inferior. Y en la última división tenemos a los centros, que corresponden a cada uno de los colores diferentes de cada una de las caras. Contamos también con las esquinas, en donde cada una de las caras cuenta con 4 esquinas diferentes. Y por último tenemos a las aristas, que es la pieza de en medio y que cuenta con 3 colores diferentes. En su primera fase, el armado del cubo no maneja un algoritmo en específico, pero consiste en hacer coincidir la arista con sus centros respectivos. Como vemos en el ejemplo, al centro blanco y al centro rojo los hace coincidir la arista con el color blanco y rojo. Y de igual manera, al centro blanco y azul la hace coincidir la arista blanca azul. ¡Conspiración! ¿Qué? Una vez que logramos crear la cruz, procedemos a la segunda fase, que es el armado de la T, que consiste en ubicar las esquinas de la capa superior blanca. Para esto ubicamos las esquinas que cuenten con el color blanco y la posicionamos entre los centros con sus colores respectivos. Para introducir correctamente la esquina es necesario que en una de sus caras quede el color blanco. Si el color blanco queda del lado derecho, esa cara inferior se gira hacia el lado derecho. Giramos la cara frontal en sentido de las manecillas del reloj. Giramos la capa inferior en sentido de las manecillas. Esto
posicionando la esquina en su lugar correspondiente, y giramos la cara frontal en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y como vemos, hemos introducido la esquina en su lugar correspondiente. Este movimiento lo vamos a repetir en cada una de las esquinas, ubicando el color de la esquina, posicionándolo en la parte de abajo entre las capas correspondientes, y hacemos el mismo movimiento. Recuerden que si la cara de la esquina que queremos introducir tiene el color blanco hacia la derecha, esta se mueve a la derecha. Si la tenemos en la izquierda, esta debe moverse a la izquierda. Si el color blanco lo tenemos en la cara inferior, es necesario hacer un giro para posicionarlo en una de las laterales y entonces hacer el movimiento antes mencionado. Como ven, hemos terminado de posicionar cada una de las esquinas de la primera capa en su lugar correspondiente. La siguiente fase consiste en introducir las aristas entre los centros correspondientes de la segunda capa. Para introducir las aristas hay que tomar en cuenta el color frontal de dicha pieza. Por ejemplo, si la pieza es naranja azul y la parte azul está de frente, hay que colocar esa arista en dirección de su centro correspondiente. Si la arista va a entrar del lado izquierdo, entonces la capa inferior la giramos al lado contrario, es decir, al lado derecho. Si la arista va a entrar en el lado derecho, giraremos la capa inferior hacia el lado izquierdo. Una vez hecho este movimiento, lo que vamos a hacer es rotar en dirección contraria la cara en la que va a entrar esa arista. Una vez hecho este movimiento, lo que hacemos es regresar la capa inferior a su posición original. Una vez hecho esto, lo que hacemos es regresar a su posición original la cara de las blancas. En este movimiento lo que conseguimos fue juntar o unir una de las esquinas con su arista. Rotamos enseguida la cara en donde va a entrar esa unión e introducimos la esquina blanca con su arista correspondiente. Y hemos conseguido meter la arista en su posición. Vamos a repetir este movimiento con cada una de las aristas que deseamos colocar en su posición correspondiente. Si una arista está en un lugar equivocado, es necesario quitarla de ahí, hacer el mismo procedimiento para colocarlo en su lugar correspondiente. En estos momentos hemos terminado de armar la segunda capa. Lo que hacemos es girar el cubo intercambiando la posición superior con la inferior, de tal manera que la cara blanca queda como la capa inferior. Ahora lo que vamos a intentar hacer es formar la cruz amarilla en la parte superior. Una vez que intercambiamos la capa superior con la inferior, vemos que en la capa superior queda el centro amarillo. Podemos haber obtenido 4 posibles resultados. El primero, solo el centro amarillo. El segundo, una J amarilla. El tercero, una línea amarilla. Y el cuarto y último, la cruz amarilla. Para llegar a la cruz amarilla es necesario seguir este algoritmo. La cara frontal la giramos hacia adelante. La cara lateral derecha la giramos hacia arriba. La cara superior la giramos en sentido de las manecillas del reloj. La cara lateral derecha la giramos hacia abajo o la regresamos a su posición original. La cara superior la giramos en sentido contrario a las manecillas del reloj o la regresamos a su posición original.
La cara frontal la giramos en sentido contrario a las manecillas del reloj o la llevamos a su posición original. Y con esto podemos conseguir del punto pasar a la J, de la J pasar a la línea y de la línea pasar a la cruz amarilla. Hay que repetir estos movimientos para ir consiguiendo cada una de esas posiciones. En esta siguiente fase vamos a intentar ubicar las aristas de la capa superior o cruz amarilla en su posición correspondiente. Los posibles resultados que podemos obtener en primera instancia es que no coincida ninguna de las aristas con su centro, que coincidan solo de manera frontal, es decir, la capa roja con la capa naranja o la capa azul con la capa verde. Que dos aristas coincidan de manera consecutivas, es decir, una al lado de otra. Y por último, que las cuatro aristas coincidan en su lugar correspondiente. ¿Qué más? ¿Qué más? Para hacer coincidir las cuatro aristas con su centro correspondiente, seguimos el siguiente algoritmo. Giramos hacia abajo la cara lateral derecha del cubo. Giramos o rotamos la cara superior en sentido contrario a las manecillas del reloj. Subimos la cara lateral derecha. Giramos nuevamente o rotamos la cara superior en sentido contrario a las manecillas del reloj. Volvemos a girar o bajar la cara lateral derecha. Giramos dos veces la cara superior en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y nuevamente giramos hacia arriba la cara lateral derecha. Repetiremos este paso hasta que las cuatro aristas coinciden con su centro. En caso contrario, vamos a ir pasando de un momento a otro, es decir, que de no coincidir ninguna capa, pasaremos a hacerlas coincidir de manera consecuente y después hacerlas coincidir a las cuatro aristas. Hay que ir repitiendo este movimiento hasta lograr que las cuatro aristas se ubiquen en su lugar correspondiente. Como sexta fase, vamos a colocar las esquinas en su lugar correspondiente, partiendo de dos momentos. El primero, si ninguna de las esquinas está colocada en el lugar que le corresponde, tomaremos cualquier esquina como punto de partida. En caso de que las cuatro esquinas estén ubicadas en el lugar que le corresponden, omitiremos este paso. Pero si una de las esquinas está en el lugar que le corresponde, ese será nuestro punto de partida. Y realizamos el siguiente algoritmo. Giramos la capa superior en el sentido de las manecillas del reloj. Giramos hacia arriba la cara lateral derecha. Giramos la capa superior en sentido contrario a las manecillas del reloj. Giramos hacia arriba la cara lateral izquierda. Giramos la capa superior en sentido de las manecillas del reloj. Bajamos la capa lateral derecha. Giramos la capa superior en sentido contrario a las manecillas del reloj y bajamos la cara lateral izquierda. Revisamos si las cuatro esquinas ya están ubicadas en el lugar correspondiente. Si no, repetiremos este paso hasta que las cuatro esquinas estén colocadas en su posición. Revisamos si las cuatro esquinas ya están ubicadas en el lugar correspondiente. Como última etapa, vamos a colocar de manera correcta las cuatro esquinas de la capa superior. En esta etapa podemos encontrar que alguna de las esquinas esté colocada de manera correcta y otras estén invertidas. Si las cuatro esquinas están invertidas, tomaremos como punto de partida cualquiera de ellas. Pero si una de las esquinas está posicionada correctamente, esa será nuestro punto de partida y realizaremos el siguiente algoritmo. Giramos el cubo ligeramente hacia la derecha, de tal manera que la cara frontal tendrá las dos esquinas que no están ubicadas correctamente y realizamos el siguiente algoritmo. Giramos hacia abajo
la cara lateral derecha. Giramos la capa inferior en sentido de las manecillas del reloj. Giramos hacia arriba la cara lateral derecha. Giramos la capa inferior en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y repetiremos este movimiento hasta que la esquina se ubique en su posición correcta. Como vemos, la esquina ya está ubicada en su posición correcta y lo que hacemos es giramos la capa superior hacia la derecha para obtener la esquina que aún no está en su posición y le aplicamos el mismo algoritmo hasta ubicarla de manera correcta. En estos momentos solo nos queda una esquina por ubicar. Le aplicamos el mismo algoritmo que consiste en bajar, hacia adelante, subir, hacia atrás, hasta que observemos que la esquina ya está en la posición que le corresponde. Y como vemos, hemos terminado el armado del cubo de Rubik con el método de Friedrich. ¡Todo fue virtual! ¡Suficiente! No olvides darle like a este video y toca la campanita de notificaciones y no se pierdan ningún video de este canal. Hasta la próxima. Chao.